Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante. Como saben, yo trabajo de dibujar de hace bastante tiempo, casi 20 años. Entonces, en estos casi 20 años he tenido algunas experiencias con lo que llamamos críticas. Hay varios tipos de críticas. Tenemos las críticas que son constructivas y las críticas que son negativas. Tenemos que entender que las críticas productivas, constructivas, son las que nos hacen mejorar como artistas, ¿sí? Y las críticas negativas son aquellas que simplemente nos tiran abajo por el hecho de simplemente de tirar abajo a la gente. Bueno, entonces, te doy un ejemplo. Una crítica constructiva sería: en vez de usar este color, podrías usar aquel otro color porque queda mejor con el entorno, entonces puedes generar una atmósfera mejor. Eso sería una crítica constructiva, ¿sí? Y una crítica negativa sería: tu dibujo está horrible. Y vos le preguntas, ¿por qué está horrible? Y te dice, porque sí, está horrible, dedícate a otra cosa, ¿entendés? A eso voy. Esa sería una crítica negativa. Y las críticas que a nosotros nos interesan son las críticas constructivas, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿sí? A la hora de ver las críticas y leerlas principalmente. Yo siempre aconsejo que las vean todas las críticas, que las lean todas las críticas, las negativas y las positivas. ¿Por qué? Porque todos los artistas tenemos algo que es muy fácil que crezca desmesuradamente, que es el ego. El ego. Es muy importante que mantengamos a raya a nuestro ego, porque es muy fácil que se descontrole, ¿sí? Entonces, al recibir críticas, ¿qué hacemos? Nosotros bajamos el monstruo del ego, ¿sí? Lo bajamos y recordamos que cualquier persona puede dibujar mejor que nosotros, ¿sí? Cualquier persona puede dibujar mejor. Entonces, no tenemos que creernos el número uno de todos, porque hay mucha gente en este mundo, hay muchísima gente en este mundo, y el número uno arriba tiene otro encima, ¿sí? El número uno, arriba hay otro. Entonces, nunca vas a llegar a ser el número uno, ¿sí? Bueno, entonces pensemos eso. Tengamos conciencia de que somos humanos, que nos equivocamos, y no nos creamos el que está allá arriba, el incuestionable, ¿sí? Nosotros, partiendo desde eso, desde esa base de que a todos nos pueden cuestionar, a todos nos pueden criticar, partiendo desde esa base, tengamos en cuenta que estamos subiendo nuestro trabajo a redes sociales, en donde hay muchísima gente de todos lados, que gente buena, gente mala, gente intermedia, gente gris, gente porque no es blanco ni negro acá, es todo gris. Entonces, no nos posicionemos como el número uno, nunca. Entonces, si uno mismo sabe que no está allá arriba, no te va a hacer mal escuchar que alguien te diga que tu trabajo tiene falencias, básicamente, ¿sí? Porque yo ya sé que tiene falencias. Entonces, no me va a ofender que otro venga y me diga que mi trabajo tiene falencias, porque yo ya lo reconozco desde el punto uno, ¿sí? Bueno, entonces, yo subo un trabajo a las redes sociales, tengo que estar preparado mentalmente para recibir cualquier tipo de crítica, ¿sí? Si yo voy a subir un trabajo a redes sociales y me voy a poner a llorar porque me están criticando, estoy equivocada yo. ¿Por qué? Porque no puedo estar subiendo un trabajo en redes sociales y ponerme a llorar por algo que me dice X persona que ni siquiera conozco y darle tanta importancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es así. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades, de los trabajos que podemos hacer, de la calidad de nuestro trabajo, y no creernos el número uno siempre, ¿sí? Entonces, es un balance, ¿sí? No nos creemos allá arriba, pero sabemos de lo que somos capaces de hacer y tenemos en consideración todo lo anterior, ¿sí? Si yo empiezo ahora a dibujar, obviamente que mi trabajo no se va a comparar nunca con alguien que dibujó toda su vida, ¿sí? Entonces, no me voy a poner mal porque esa persona me diga que tu trabajo le falta esto, aquello y lo otro, ¿sí? Entonces, bueno, tengamos cierto raciocinio en lo que leemos, de que nos dicen y que dejamos que entre, ¿sí? Tenemos que escuchar y leer todo, pero dejar que entre lo que es importante. ¿Y qué es importante? Las críticas constructivas son las importantes, las que tenemos que escuchar, bajar la cabeza
y prestar atención y agradecerle a la persona que nos está dando una crítica que nutre nuestro trabajo, ¿sí? Es muy importante que sigamos escuchando, es importantísimo conservar a esas personas que nos dicen, mirá, te equivocaste en esto, en aquello, en lo otro, probá lo otro. Es importantísimo conservar a nuestro alrededor esas personas, ¿sí? Por más que esa persona dibuje o no dibuje, ¿sí? Porque ese es otro tema. Se cancela mucho al que te critica y no dibuja. Pero ¿qué pasa? Hay gente que no dibuja, pero tiene una vista de águila, ¿sí? Puede detectar los errores así, ¿sí? Puede detectar así los errores. Entonces, esa gente que no dibuja tiene vista. Entonces, prestemos atención porque esa gente comparte nuestro planeta. Entonces, tiene vivencias que nos pueden ayudar a mejorar como artistas, ¿sí? Bueno, entonces, lo importante es, las críticas negativas podemos leerlas, ignorarlas. Podemos leerlas y bloquear a la persona, que yo recomiendo que esto del bloqueo se utilice como último recurso cuando ya esta persona es una cosa insistente que vive nada más para machacarte la cabeza. Si no, déjala, que comente, que listo, la ignoramos, ¿sí? Probá ignorarla. Primero léela e ignorala. Si esta persona sigue molestando, sigue comentando continuamente, sigue todo el tiempo, bueno, ahí sí recurría al bloqueo, porque ya sería hostigamiento más que crítica. Y si no, tenés la opción 3, que es tratar de razonar con la persona, ¿sí? A mí me gusta razonar con las personas e intentar llegar al fondo, por qué está diciendo lo que está diciendo, ¿sí? Hay gente que simplemente ve un error y tal vez no sabe expresarse y uno tiene que entender que tal vez esa persona no quiso ser violenta, sino que simplemente no supo encontrar las palabras. Entonces yo siempre trato de, cuando me dicen que está horrible, intento preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué parte? ¿Qué puedo hacer? ¿Entendés? Entonces la mayoría de la gente que te pone eso, que vos le preguntás, al ver que uno está abierto a su perspectiva, te responde. La mayoría de la gente razona, ¿sí? Hay otra gente que no razona, que por más que vos agarres y trates de explicarle todo, o preguntarle, tener en consideración, eso no hay forma de que le entre en la cabeza, porque lo único que quiere hacer es tirarte, ¿sí? Pero bueno, ojo que yo no hablo nunca, jamás hablo de envidia, ¿viste? Yo no hablo de envidia. ¿Por qué? ¿Por qué no digo que el que me critica me tiene envidia? ¿Por qué? Porque no es así, ¿sí? No es así. Cuando uno cree que el otro te tiene envidia, ¿qué pasa? Saca toda la responsabilidad de uno mismo, ¿sí? Si vos crees que este te dice esto porque te tiene envidia, sacas toda la responsabilidad a vos. Entonces atribuís todo a un sentimiento de envidia de la otra persona, a lo cual, ¿por qué te tiene envidia? Porque vos te considerás que estás más arriba, ¿sí? Entonces sería, resto responsabilidad a mí y encima de todo, me posiciono en una posición arriba de todo, ¿sí? Recordemos que en el dibujo no estamos arriba de nadie, nunca jamás estamos arriba de nadie, cada uno tiene su propio proceso, es un trabajo que no tiene fin, ¿sí? Cuando vos crees que descubriste todo, aparece algo nuevo, ¿sí? Aparece una técnica nueva, un movimiento nuevo. Entonces, no creamos que sabemos todo, ¿sí? No nos creamos que nos van a tener envidia porque nos dan una crítica. Eso no pasa, ¿sí? Puede ser que pase 1 o 2 veces, pero no es el normal, ¿sí? La gente que te da una crítica, por lo general te está diciendo algo que ve en tu trabajo que vos no estás siendo capaz de ver, ¿sí? Ayudemos a nuestros colegas, a nuestros compañeros, escuchemos las críticas de estas personas, porque estas personas nos pueden nutrir a nosotros y nosotros podemos nutrirle a su trabajo, ¿sí? Intentemos que nuestro compañero crezca junto con nosotros, ¿sí? Yo siempre contesto todas las cosas que me preguntan, me mandan dibujos, siempre digo, intento hacerme un huequito. Sé que a veces es muy difícil porque, obviamente, nosotros tenemos cierta cantidad de tiempo, yo trabajo, yo hago banderas, entonces mi trabajo principal es generar banderas, vendo banderas, entonces yo a veces estoy muy atareada, entonces como en esta época estoy muy saturada de trabajo, entonces se me dificulta el tema de estar respondiendo, pero yo siempre que puedo encuentro un lugarcito, aunque tarde te lo contesto, ¿sí? Yo siempre contesto, siempre trato de dar un consejo, aunque sea un poquito, un mínimo de ayuda, en algo sirve, ¿sí? Bueno, básicamente eso quería compartirte, mi experiencia, cómo yo afronto las críticas. Sé que a veces es difícil, hay gente que se toma todo muy a pecho. Recordá que en internet hay gente de todo estilo, que hay gente que jamás vas a ver, hay gente que nunca en tu vida vas a conocer. Entonces no le des tanta importancia a esa gente,
Porque básicamente vos trabajá en mejorar, ¿sí? Si te dicen que esto está feo, esto no sé qué, vos seguís dibujando, ¿sí? Intentá mejorar y eso es lo que te va a hacer salir adelante, ¿sí? No le des importancia si te dan todas críticas negativas. No lo atribuyas tampoco a la envidia, porque eso ya, como te dije, es subirte a un pedestal y nosotros no estamos en pedestal, estamos codo a codo. También recordá que a veces hay algunas personas que tienen el camino hacia el desarrollo mucho más fácil, que no tienen que trabajar, que pueden comprar los materiales, que viven en un país que la situación económica es estable. Todo depende de eso, ¿sí? Depende de dónde vivís, del tiempo que tengas, de los materiales que puedas conseguir, de si pudiste estudiar, de si tenés a alguien que te dé una mano con las cosas de la casa, porque no es fácil, no es sentarse simplemente y ponerse a dibujar y practicar, ¿sí? No es solo eso, no importa el esfuerzo así. A veces siempre se condena y se dice, no, lo único que tienes que hacer es practicar. No, importa la destreza que tengas, las posibilidades que tengas para poder hacer el sentarte y practicar. Hay gente que por ahí está muy cansada, que trabajó todo el día, que no llega con las ganas y las fuerzas para ponerse a dibujar. Entonces pensemos en todas las posibilidades que nos competen a nosotros y en base a eso, ahí sí, empezar a compararnos con nosotros mismos, ¿sí? También hay gente que viene de trabajar y se pone a dibujar, ¿sí? O sea que a veces uno piensa que no tiene tiempo, pero el tiempo que perdemos en redes lo podemos estar utilizando dibujando, ¿sí? Entonces, seamos conscientes en nuestro proceder, seamos razonables, intentemos racionalizar a lo que nos dicen y tener una charla con las personas porque te vas a sorprender. La verdad que yo me he sorprendido estos años anteriores, he tenido contacto con mucha gente y he sentido que he avanzado y creo que pude ayudar a avanzar a mis colegas. Así que bueno, acordate, ayuda a tu compañero, concéntrate en mejorar en comparación con tu yo del pasado, no te creas el número uno y empecemos a escuchar y leer todo, pero siempre pasándolo por un filtro, ¿sí? Siempre pasemos por un filtro y dejemos lo que es importante y lo que no, vaya y pase, ¿sí? No gastemos nuestro tiempo en cosas que no nos nutren. Así que bueno, te dejo un beso grande. Espero que te haya servido mi perspectiva con las críticas. Esta es mi manera de afrontarla. Yo trabajo desde hace mucho tiempo, así que quería compartirte esto porque a todos nos pasa, a todos los dibujantes, artistas, todos nos pasa en algún momento. Así que bueno, nada más, nos vemos muy pronto. Recordá suscribirte, darle like al video si te sirve. Y también te recuerdo que tengo el canal secundario donde vamos a hacer todas las clases en vivo. Así que en la tarjetita y en la descripción te lo dejo. Un beso grande y nos vemos pronto. ¿Sí? Bueno,